Amén. Muy bien, pues te voy a pedir nuevamente, te vuelvas a poner de pie, vamos a orar, ¿sale? Y vamos a pedirle al Señor que esta mañana nos hable y que Dios nos ayude a poder ser diligentes en atender lo que Él quiere para nuestras vidas. Dile ahí, Padre, gracias por este tiempo. Pedimos que tú seas en medio de nosotros, transformándonos y dándonos la sabiduría y la dirección que necesitamos para que podamos, Señor, caminar conforme al deseo de tu corazón. Aparta de nosotros toda distracción y todo lo que está estorbando en nuestra mente y en nuestro corazón, para que no recibamos de parte de ti lo que tienes preparado para nosotros. Te damos gracias esta mañana porque tú estás en medio de nosotros, que sabemos que donde están dos o tres reunidos en torno a ti, Señor, tú estás ahí, y damos gracias por tu presencia en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén y amén. Puedes tomar tu lugar. Y bueno, vamos a continuar hablando acerca de este tema importante, acerca de tener un corazón valiente, ¿verdad? Y quiero que vayas conmigo rapidísimo ahí a Filipenses capítulo 2, versos del 16 al 18. Y vamos a ir adelante porque hemos estado viendo varios aspectos importantes o características de un hijo de Dios que un hijo de Dios necesita tener para generar un corazón valiente. Y dentro de ellas habíamos hablado de la parte de esforzarnos, ¿verdad? La parte de ser formados en nuestro carácter y la diligencia que necesitamos tener partiendo de un corazón que está arrepentido. Amén. Eso es lo que estuvimos viendo en estas 2 semanas anteriores. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema importante. Vamos ahí al verso 16 al 18 para continuar con este tema importante. Y dice el verso 16, dice, aférrense. Di conmigo, aférrate. Dice, a la palabra de vida, y entonces el día que Cristo vuelva me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Sin embargo, me alegraré. Di conmigo, me alegraré. Aún si tengo que perder la vida derramándola como ofrenda líquida a Dios, así como el fiel servicio. Di conmigo, fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios, y quiero que todos ustedes participen de esta alegría. Versículo 18 dice, claro que sí, deberían de alegrarse y yo me gozaré con ustedes. Y Pablo está hablando aquí de algo bien importante, y lo primero que habla, aparte de las otras 3 características de esforzarte, de ser formado en tu carácter y de ser diligente, de que volvamos nuestro corazón al Señor, es la parte de aferrarte. Aférrate, dile al que está allá a tu lado, aférrate. Y yo tengo una pregunta esta mañana para ti. ¿A qué te has aferrado últimamente? ¿Qué es lo que está aferrado tu corazón a decir estoy, aparte de aferrado, determinado? Porque el aferrarte te ayuda a determinarte. Es una parte muy determinante en tu vida, el aferrarte a algo. ¿Qué se ha determinado tu corazón y tu mente a decir esto nadie me lo quita? ¿Qué hay dentro de nosotros? Porque un corazón valiente necesita en primer lugar despojarse de lo que se está aferrando para poderse aferrar a la palabra de vida. Es bien importante para ti y para mí poder reconocer esto en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hay tanto de este mundo a lo cual nos hemos aferrado que no nos permite aferrarnos correctamente a la palabra de verdad. Y hoy Dios, la manera en cómo Dios ha estado hablando en estos días, tiene que ver con esta parte, donde tú y yo necesitamos tener una verdadera manera de a lo que tenemos que aferrarnos. Y a veces nos aferramos en nuestro carácter, decir, así soy y nadie me lo va a cambiar, y nos aferramos a nuestro carácter. A veces tenemos una manera de pensar y nos aferramos a la manera de pensar porque esa es la manera en que así es y así debe de ser y Dios dijo así, y nos aferramos a una manera, y es más, el aferrarnos a la manera
de lo que nosotros pensamos que realmente es lo que Dios dice que tenemos que aferrarnos. Y es muy importante, a veces nos aferramos al dolor que podemos sentir, ¿verdad? Nos aferramos porque pues, es parte de lo que tengo que vivir, y nos aferramos al dolor y vivimos con dolor en nuestra vida, o vivimos con situaciones de tristeza en nuestras vidas, porque es algo a lo que nos aferramos a vivir. Y Pablo estaba hablando de esta parte de decir, aférrense, dice ahí, aférrense a la palabra ¿de qué? De vida, a la palabra de vida, aquella que no produce tristeza, sino que produce vida. Y eso es bien importante para ti y para mí, el que tú y yo podamos aferrarnos a la palabra de vida. ¿Qué es lo que, fíjate, algo que he estado aprendiendo, más bien dicho, de estar cuidando una planta, es la manera en cómo tú le hablas a la planta. Hay plantas que están ya así todas marchitas y todas por sin ningún lado, porque o le falta el sol o no le gustó el lugar o todo el asunto, ¿verdad? Usted conoce el asunto de las plantas. Pero y si no, pues le invito a que se eche un clavado, porque las plantas a veces se parecen mucho a nosotros. Es que aquí no me gusta, Señor, y cámbiame. Entonces se cambia para otro lado donde te dé más sol. Es que aquí hace mucho sol, me estoy deshidratando, ¿no? Y hay muchas maneras en cómo podemos comparar nuestras vidas con una planta. Pero dentro de todo esto, algo que sí he descubierto es la manera en que cuando tú le hablas a una planta y la forma en cómo tú le hablas a una planta hace que esa planta pueda tener más vida. Y algo bien chistoso, hay algunas a las que le he hablado y no se levantaron. Entonces tuve que hacer algunos otros ajustes, de cortar unas hojitas y ponerles otras y dejar que vuelvan a enraizarse y volver a producir vida. Pero una de las cosas importantes dentro de todo, de aferrarnos a la palabra de vida, tiene que ver con el hecho de cuánto tú y yo nos aferramos, no solo a las promesas de Dios, porque yo creo que todos y cada uno de nosotros sí hemos estado aferrados a las promesas de Dios y decimos, de esta me tomo, ¿verdad? Porque esta es la que nos hace fuertes. Pero ¿qué tanto nos estamos aferrando también al deseo del corazón de Dios? No nada más de bendecirte, sino también de decir, quiero formar tu carácter con esto. Quiero ayudarte a desarrollarte de una manera más increíble de lo que tú puedes pensar o imaginar, pero necesitas aferrarte a esto. Y eso es que es muy difícil, pero no es difícil creer las promesas, porque en algún momento hemos recibido bendición de parte de Dios y decimos, sí, dale, es fácil aferrarte a las promesas, pero no cuando se trata de que venga una transformación al corazón. Por eso, hoy vamos a hablar acerca de aferrarnos, ¿verdad? Y quiero que vayas conmigo a 2 de Timoteo 2. Fíjate bien, 2 de Timoteo 2. Versículos 1 al 7. Perdón. 2 de Timoteo 1, del 2, perdón, del 1 al 7. Y dice, fíjate lo que dice ahí, muy importante. Y le habla Pablo a Timoteo y le dice, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. ¿Cómo es la manera de ser fuerte? ¿Por medio de qué? De la gracia que Dios, ¿qué? Da a través de ¿quién? De Cristo Jesús. Para que tú y yo podamos ser fuertes y tener un corazón valiente, tú y yo necesitamos aferrarnos a esto. ¿A qué? A la gracia que Dios da. Hoy, estos días, ¿cuántos de estos días te has acordado de la gracia que está derramada sobre tu vida? Porque a veces nos levantamos rápidamente de la cama y comenzamos a hacer nuestras actividades, pero ¿cuánto nos hemos acordado de la gracia de Dios que está sobre nuestra vida, que nos hicieron mantenernos aferrados al Señor todo el día, a no dejarnos llevar por nuestras emociones o por nuestros sentimientos? ¿Cuántos de nosotros esta semana lo hicimos? Digo, porque a mí me falló unos 2, 3, 4 o 5 días, no lo recuerdo.
Y hay momentos donde decimos, Señor, que cumplas tu propósito. Sí, pero durante todo el día hubo situaciones que me hicieron olvidarme de la gracia. Se me olvidó que traigo cargando la cruz para crucificar mi carne, y aventé la cruz y con todo y mi carne. ¿Por qué? Porque en medio de todo eso a veces se nos olvida que para ser fuertes, no nada más físicamente, sino espiritualmente, y tener un corazón valiente para permanecer con una cordura y con una integridad en nuestro corazón, tiene que ver con el hecho de no olvidar la gracia de Dios. Y esto es importante. ¿Qué es gracia de Dios? Recordar las cosas buenas que el Señor ha hecho por tu vida. Quiero que por lo menos medites en unas 10 cosas que el Señor ha hecho a favor de tu vida. 10 cosas. Y yo creo que si te pones a analizar esta semana, por lo menos el Señor hizo más de 10 cosas. El punto es que a veces no nos damos cuenta porque son cosas tan normales que tenían que suceder, y no es que tengan que suceder, no son producto de todo tu esfuerzo, sino es un producto de la gracia de Dios. Y eso es importante. ¿Qué tengo que hacer para ser fuerte? Necesitas depender de la gracia de Dios. Dile al que está a tu lado, aferrémonos a la gracia de Dios. Y fíjate, continúa diciendo, dice, me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirla a otros. Una segunda cosa importante para que nosotros podamos aferrarnos a la palabra de verdad es enséñale a alguien más. Y es que esa no es mi función, yo estoy para recibir. Qué tristeza es el hecho de creer que tú y yo como iglesia estamos para que Dios nos sirva, y no que lo que hay dentro de Dios, dentro de nosotros, de parte de Dios, sea para servir a otros. Jesús toda la escritura habla de lo importante que fue Jesús y lo que vino a hacer Jesús. Jesús no vino a ser servido, sino vino a servir. Una de las formas de cómo podemos aferrarnos a la palabra de verdad es sirviendo a otros. Es bien triste que hay tanto potencial en el pueblo de Dios, pero estamos acostumbrados a que nos den y a que nos den y a que nos den. ¿Por qué no levantamos más células? Porque es más fácil recibir que dar, cuando la palabra dice es más bienaventurado que ¿qué? ¿Sí me estoy dando a entender? ¿A qué te estás aferrando? Aferrarme a una vida religiosa y cómoda que me satisfaga. Discúlpame, pero esta no es una empresa de servicios. Bueno, sí, es una empresa que brinda servicio. No para que te sirvas de ese servicio, sino para que tú brindes el servicio. Y lo único que Dios permite que cuando estamos reunidos es el hecho de ser capacitados para ser cada día más excelentes en nuestro servicio a los demás. Pero es que es bien difícil servir a los demás, porque no todos te agradecen, porque no todos reconocen, porque no todos porque no todos lo ven bien. No, pero Dios sí lo ve bien. ¿Y de quién debemos preocuparnos? ¿De cómo lo ve la gente o de cómo lo ve el Señor? Yo creo que es importante que tú y yo pensemos en esto. ¿A qué te estás aferrando esta mañana? Y a veces servimos al Señor y hay algunos pequeños cambios que el Señor hace y estamos aferrados a las cosas que teníamos y creemos que si se nos quita eso, no va a volver a funcionar igual. ¿Y qué tal si funciona mejor? ¿Y qué tal si funciona mejor? Yo creo que por alguna razón el Señor lo hace porque quiere que funcione mejor, ¿no crees? La otra es que Dios está buscando guardar también tu corazón. Si sabe que eso está desviando tu corazón, el Señor está quitándolo y también es una bendición. Amén. Usted no había pensado en eso. Muchas veces oímos la enseñanza de Job, y la enseñanza de Job es Dios da, Dios quita, y a Él se ha dada toda la...
Eso sí lo sabemos. Y es una bendición que si Dios quita algo es porque Dios nos está librando de algo. O nos quiere enseñar algo para que seamos mejores. El problema es que nos aferramos tanto a lo que ya tenemos, porque eso nos hace sentirnos seguros, nos hace sentirnos plenos, y a veces nos aferramos tanto a ello que en el momento nos volvemos personas o servidores de Dios tóxicos. Y no te muevas, y no hagas esto, y no hagas lo otro, y no te esto, y no te... Aquí yo en control. ¿Es tú en control o Dios en control? ¿Qué será mejor? Dios en control. Dios en control. ¿Por qué? Porque si Dios está en control, ¿qué se va a salir de sus manos? ¿Se le irá el orden? ¿Se le irán las ovejas? No. ¿Se perderá el fruto? No. Y esto es bien importante, no nada más para quien sirve, sino por el hecho de a qué te estás aferrando, que nos está estorbando para poder servir a otros, enseñando a otros. Es que no tengo la capacidad. Mentira del diablo que te hace creer que no tienes la capacidad, porque sí la tienes. Sí tienes esa capacidad. Pero se nos ha enseñado que es necesario recibir, y en qué momento hay que darlo, o para qué es todo esto que estoy recibiendo, para que lo des a otro. Constantemente estamos insistiendo en cuando salgas de este lugar, cuando llegues a tu casa, cuando estés ahorita, si quieres, comparte el evangelio. ¿Qué es compartir el evangelio? Aquí, ahorita, manda un mensaje, comparte el link, no sé, algo. Conéctate con alguien, con una persona, mándale un mensaje, habla por teléfono, comparte las cosas buenas que Dios te ha dado. Y luego dices, no, pero quién sabe si me vaya a hacer caso. La palabra me enseña que tú y yo compartamos el evangelio a tiempo y a tiempo. Y en su momento el Señor hará que fructifique. Y ese es otro problema, que nos aferramos a que la palabra que yo comparto tiene que producir frutos, y no. Es que no produce nada. Unos son los que siembran, otros son los que cuidan, otros los que riegan, pero finalmente el que da el crecimiento es Él. ¿A qué te aferras? Es que la pena, es que ¿qué van a decir? Es más importante tu reputación que mostrar la gloria de Dios que está en ti. Es más importante tu apariencia y la forma en cómo puedes quedar delante de las personas antes que compartir de la gracia que te ha hecho fuerte. Es importante, a eso nos aferramos. Pensemos por un momento en ello. Y fíjate lo que dice el verso 3. Sí estamos aprendiendo hasta aquí, ¿verdad? Verso 3 dice: soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Ay, pastor, esa palabra no me gusta. Es que aquí nos gusta sufrir, a nadie nos gusta sufrir, pero ¿sabes por qué lo hacemos? Por el hecho de saber que en medio de todo eso Dios tiene un plan perfecto para las personas. A veces no nos gusta pasar dificultades. Pablo pasó por cárcel, pasó por apedreos, pasó por estar huyendo, por estar haciendo muchas cosas donde produjo sufrimiento. El sufrimiento a veces es también por las personas que están a nuestro alrededor, que no conocen a Cristo. ¿Cuándo fue la última vez que sufriste por alguien que viste que no conoce a Cristo y que sabes que está sufriendo y que la respuesta es Cristo, pero nunca le hablamos de Él? Pero sí estamos sufriendo. Y esto es bien importante, el ser sufridos, como dice la palabra en 1 Corintios 13 acerca del amor. Sé que el amor es, ¿qué? Sufrido. Y Pablo le estaba hablando aquí del sufrimiento de amar a los demás. Por eso primero le dijo: sirve a los demás, enseña a los demás. No te aferres a lo que tú sabes, enséñale a alguien más. Porque cuando tú enseñas a alguien más, vas a sentir amor por esa persona y vas a sufrir por esa persona, con el fin no de que tú la hagas crecer, sino de que se encuentre de la misma manera en que tú te encontraste con Cristo.
Pero si no nos hemos encontrado con Cristo, he ahí el detalle. No hay sufrimiento, no hay amor por las personas y estamos en un amor por nosotros mismos, donde solamente es todo para acá, pero nada para dar. ¿Sí me estoy dando a entender? Por eso es bien importante, ¿a qué te estás aferrando hoy? ¿A tu carrera, a tu vida de desarrollo emocional, social, cultural? ¿A qué te estás aferrando? ¿A ser uno más, una cifra más en el punto de decir pertenezco al grupo de los cristianos así dentro del INEGI? ¿O a qué nos estamos aferrando a ser? ¿O a ser verdaderos hijos de Dios? Y dice ahí que suframos como buenos soldados ¿de quién? Como un buen soldado de Cristo Jesús. Eso implica el hecho de que un buen soldado habla de muchos aspectos que voy a tocar algunos de ellos esta mañana. Pero es bien importante para ti y para mí entender que tú y yo estamos militando, no según esta carne, sino según el Espíritu, para que se establezca el reino de Dios, que es un reino que no es terrenal, sino es espiritual. Y que para ello tú y yo necesitamos aprender a qué me estoy aferrando, porque si yo me estoy aferrando a cosas de esta tierra, difícilmente puedo traer el cielo a la tierra. ¿Sí me estoy dando a entender? Y esto es bien importante para ti y para mí. Y luego dice el verso 4, dice, y viene la parte importante de qué es lo que tiene que hacer un soldado. Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó. Verso 5 dice, asimismo, ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas. Y el agricultor que se esfuerza en su trabajo debería ser el primero en gozar del fruto de su labor. Dice el verso 7, piensa en lo que te digo y el Señor te ayudará a entender todas las cosas. Y fíjate qué importante es esta parte. Todos estamos persiguiendo algo. Un atleta persigue un reconocimiento a causa de su esfuerzo. Un agricultor espera la recompensa del fruto de su trabajo, ¿verdad? Y un soldado, y esto es bien importante, para poder alcanzar una recompensa, para poder agradar a Dios en todo lo que estás haciendo, es necesario no enredarte en las cosas de la vida civil. No enredarte en las cosas de este mundo. Porque somos buenos políticos, porque somos buenos economistas, porque a todo le sabemos, somos re buenos para todos. Si nos pusieran de presidentes, cambiaríamos al mundo. Pero no somos lo suficientemente buenos como para orar por las personas. No somos lo suficientemente buenos para decir, Señor, ábrele los ojos para que no caiga en corrupción. Libra a su familia de maldición a causa de la corrupción. Señor, quítale toda la presión que estén haciendo sobre su vida para que sus ojos no vean corrupción. No sé si me estoy dando a entender. Y eso es importante, es sumamente importante, porque de eso habla la parte de estar aferrados a la palabra viva. La palabra viva me permite a mí poder establecer el reino sin necesidad de quejarme, sin necesidad de estar hablando mal. Y no nada más hablo con el gobierno, sino también dentro de la iglesia, porque nos encanta comer tacos al pastor o taquitos de barbacoa, ¿verdad? Taco de hermano, y a veces bien sazonada. Tú y yo no estamos aquí para hablar de otros, tú y yo estamos aquí para edificarnos los unos a los otros. Pero la inconformidad que hay en nuestro corazón, en lo que nos hemos estado aferrando, nos hace hablar mal de las cosas que están sucediendo. Y hablar mal me hace tener una actitud que no me permite tener encuentro con Dios.
Me aparta de tener un verdadero encuentro con Dios. Entonces cuando yo oro, sí, Dios te responde y te bendice, sí, pero no quiere decir que seas aprobado y apto para seguir cumpliendo con el propósito que Él trazó para tu vida. Él quiere, y eso quiere decir que quita el propósito, no, pero puede usar a otra persona que sí quiere hacer ese propósito. ¿Sí me doy a entender? Los dones de Dios son irrevocables, dice la palabra, pero si tú no quieres, Dios no te va a obligar a hacerlo. ¿Estás acá? Y entonces pone a alguien más. Y luego nuestro corazón está todo herido porque pusieron a alguien más. No sé si me estoy dando a entender. Y eso no nada más es en la iglesia, es en tu trabajo también. ¿Por qué a otros sí los promueven y a ti no? ¿Cómo está tu corazón? ¿A qué se ha aferrado tu corazón? ¿A qué se ha aferrado? Por eso dice esto, todos estamos luchando por un reconocimiento, todos. Desde un soldado, un atleta, un agricultor, todos están buscando un reconocimiento, como cada uno de nosotros. Y ese reconocimiento no lo vamos a encontrar en esta tierra, lo encontramos solo en la presencia de Dios. No hay otra manera. Por eso Pablo le decía a los filipenses, aférrate a la palabra de vida. Aférrate a esa palabra de vida. ¿Por qué? Porque esa palabra de vida no te va a permitir enredarte en los asuntos que este mundo busca, sino te va a permitir caminar conforme a la cultura del reino de Dios. La cultura del reino de Dios habla de servicio, habla de amor, habla de sufrimiento por las personas. No sé si me estoy dando a entender. Y esto es bien importante para ti y para mí. ¿Pero qué necesito hacer? Bueno, dice, piensa en lo que te digo, dice, y el verso 7, y dice, y el Señor te ayudará a entender ¿qué? Todas las cosas. Entonces, ¿quién me va a ayudar a entender todo ese asunto? El Señor. Pero para que yo pueda entender de parte de Dios, ¿qué tengo que hacer? Tener comunión con Él. Si no, ¿cómo voy a entender? ¿Cómo voy a entender? A veces leemos y no obedecemos porque no entendemos. Y lo mencionaba la semana pasada. Y a veces decimos, pues es que estoy por obediencia. Pues mejor no esté por obediencia porque no está entendiendo el propósito de Dios. Lo estoy haciendo por obediencia. ¿Por qué? Porque quiere la bendición. Eso tampoco le va a traer bendición porque ni hay alegría por lo que está haciendo, ni tampoco hay satisfacción por lo que está haciendo. Y sí hay mucha manera de cómo hablar. No sé si me estoy dando a entender. Y tú y yo no estamos para eso. Tú y yo no estamos para eso. Tú y yo estamos para que el Señor nos permita entender. ¿Cuántos han pedido al Señor que les haga entender? Sí. ¿Y cuántos le hemos hecho caso a lo que nos hizo entender? ¿Y por qué? Porque a veces no se nota en nuestro carácter si ya Dios nos hizo entender. Porque estamos aferrados a muchas cosas de esta manera. Les compartí hace unos días a algunos de aquí de la congregación. Y ayer les compartí a Manuel y a Susi que cuando Dios está demandando algo de mí, yo entiendo lo que Dios está demandando de mí, pero hay algo dentro de mí que me hace exasperarme y me pone de un humor que ni yo me aguanto, y la llevan los que están a mi alrededor. Sé que eso no está correcto, pero quiero mostrarte y ejemplificarte con esto que no eres la única persona que batalla con eso. Y yo estoy como león enjaulado y ando para todos lados. No estoy a gusto porque sé que Dios no ha quitado el dedo del renglón de las cosas que me hizo entender. Y está Dios recordando y está recordando y está recordando. Y a veces digo, no voy a pensar en eso, y pongo una predicación para poder edificarme, y Dios me vuelve a hablar. Y luego al rato me estoy hablando con una persona y Dios vuelve a hablarme, me está incomodando. Y mi carácter dice no. Mi espíritu dice sí, pero mi carne dice no. Y batallo para poder que lo que entendí pueda yo ser obediente.
Y eso me habla a mí de cuánto yo necesito pasar tiempo más con el Señor, porque cuando eso sucede es porque Dios quiere tener un encuentro más real y más genuino contigo. Pero es más fácil justificarnos y decir, no, por culpa de fulano, por culpa de mengano, por culpa de todo esto, es que yo estoy así, y justificamos nuestras vidas, nuestras reacciones, nuestras acciones, porque estamos aferrados a no perder. Por eso la palabra enseña, dice, quien ama su vida la perderá. Y es una realidad. Tú y yo queremos amar nuestra vida, la vamos a perder. Pero ¿qué tan dispuesto estás a perder todo a causa del evangelio? Y dices, es una tremenda declaración esa. ¿Cómo voy a perder todo a causa del evangelio? Porque ya tu seguridad ya no depende de lo que tienes, depende de que Dios es quien te sustenta. Y no estoy hablando de que vendas tu casa, de que vendas tu auto, de que te salgas de trabajar y te tires a depender de Dios. No, es que en medio de todo eso, ello ha hecho algo a lo cual nos hemos aferrado como una seguridad antes de tener a Dios como nuestra primera seguridad. Todos buscamos un reconocimiento en lo que estamos haciendo. En nuestro trabajo, en la escuela, en la iglesia y en todo, todos. Pero no lo vamos a obtener si tú y yo no estamos entendidos de que el reconocimiento viene de parte de Dios, no de lo que puedes lograr hacer. ¿Me doy a entender? Y esto es bien importante para ti y para mí, porque de ello depende de que tú y yo podamos, como decía Filipenses 2:17, ahí lo puedes ver conmigo. Fíjate lo que dice Filipenses 2:17. Se me pegaron las hojas aquí. 2:17 dice: sin embargo me alegraré aún si tengo que perder la vida derramándola como una ofrenda líquida a Dios, así como el fiel servicio, di conmigo, fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios. Y quiero que todos ustedes participen de esa alegría, la alegría de brindar un buen servicio, la alegría de brindar un buen servicio. Y esto es importante. ¿Cuánto nos hemos aferrado a lo que sabemos y conocemos de Dios, de tal manera que no lo hemos podido compartir con otros? Quiero que veas este video. Es un video que me ha hecho reflexionar por mucho tiempo. Yo creo que tú ya lo viste, pero me gustaría que tú y yo pudiéramos verlo con respecto al servicio por otros y la importancia de cómo es que nuestra vida se aferra a cosas vanas. Y tan importante porque a lo mejor te identificas con alguna de las formas en cómo actúa esta situación. ¿Estamos listos? ¿Sí? 1, 2, 3. Kid, every time I'm pulling out, he's right there. Man, and someone needs to talk to his parents if they're ever at home. What is up with the traffic today? It's always, every day, this intersection's always crowded. I hate pulling out of here. Maybe some of these dumb roads. Oh, there's... Okay, so I'm not even here. Right. Great lady. The princess of parking. Oh, sure. Take the spot. Way to be considerate. Oh, are you kidding me? Unbelievable. Oh. Thank you, ma'am. Have a great day. It's about time. Let's see, what do I want? Yeah, can I add a cookie to that order? Yeah, no problem. Yeah, no problem, only guy in the world. I'm sure you need your cookie. The world, your oyster, and he's serving your cookie. Thanks, sir. Thank you so much. What can I get for you? Yeah, I'll have a tall decaf macchiato. Yeah, sure, no problem. $3.85. And it might take a few minutes here. We've got quite a line, obviously, and thanks for your patience. Great. Yeah, great. Great for me. Waiting again.
unbelievable. What is that? What in the world? Oh, what? What am I supposed to do? How can I do anything about that? Can I even help with that? I don't. Your coffee, sir. I can't take this anymore. I gotta get out of here. Hey, watch. Sorry, so sorry. Hey, buddy, come here. Cosas. Yo creo que este video, más que, digo, no es mi intención moverte sus emociones, sino que nos demos cuenta de la importancia que tiene lo que Pablo le está enseñando a Timoteo. Ningún soldado que milita se enreda en los asuntos civiles. Y no es porque no te importe la necesidad de los demás, es que tú y yo tenemos que darnos cuenta que hay una necesidad más allá de tu propia necesidad. Y la parte de que tú y yo podamos alegrarnos por dar un fiel servicio como una ofrenda para el Señor tiene que ver con el hecho de darnos cuenta que no somos los únicos con necesidad y tampoco somos los únicos que estamos buscando reconocimiento, sino que hay una necesidad de que otros aprendan para que sepan hacer lo mismo que tú haces. Pero todo tiene que ver con qué te estás aferrando. Muchas veces aferramos a ser los primeros en el tráfico, a ser los primeros en estacionarnos en nuestro lugar, a ser primeros en buscar el que nuestra orden sea primero que todo. Estamos buscando ser nosotros. ¿Por qué? Porque nos estamos aferrando a cosas en esta tierra que no tienen que ver con el hecho de servir a los demás. Y esto es bien importante, porque un corazón valiente tiene la fuerza de depender de la gracia de Dios, tiene la fortaleza para poder enseñar a otros, tiene la fortaleza y la capacidad para llevar mi vida a un nivel de llevar a otros a ese mismo nivel y que lo puedan superar. El problema es que también somos a veces egoístas en el hecho de no querer que otros aprendan y sepan más que nosotros, porque nos gusta tener el control. Y mientras hay control en nuestra vida, por nuestra parte, algo va a salir mal. Por eso Dios a veces permite dentro de esas situaciones que haya una separación en eso, porque nos está haciendo daño. Y lo único que Dios está buscando es el hecho de decirte: aférrate a la palabra de vida, aférrate a mi presencia, aférrate a no ser el único y el extraordinario para que otros puedan ver cuánto has crecido, sino que otros puedan querer imitar lo que tú has encontrado de Dios. No imitarte a ti, porque no se trata de que nos imiten a nosotros, sino que imiten a Cristo. Me estoy dando a entender. Esto es bien importante.
importante para ti, para mí. ¿Qué cosas te has aferrado? Vimos algunas situaciones, el luto, la tristeza, el que necesito un abrazo, estoy trabajando en 2 lugares para sostener a mi familia, estoy luchando con adicciones, estoy luchando con cosas en mi vida de mi pasado. Si no hemos vencido el pasado, si no el pasado no ha quedado atrás, entonces no es un pasado, es un presente. Y tú y yo necesitamos soltar el pasado, y no solamente soltarlo, borrar, que se borre ese pasado, porque Cristo ya lo borró. Y nos aferramos tanto a ese pasado que no lo dejamos, que ahora es un presente. Y no podemos avanzar y no podemos ser firmes porque hay un pasado presente. ¿Qué tanto y tú y yo estamos dispuestos a perder nuestra vida por causa de la palabra de vida? De soltar a lo que nos hemos aferrado para sentirnos seguros. Piensa un momento, ¿qué es lo que te hace sentirte seguro? Y tal vez estando en este lugar decimos, sí, el Señor es lo que me hace sentirme seguro. Lo tenemos como teoría, pero en práctica, ¿qué es lo que realmente te hace sentirte seguro? Y no estoy poniendo en tela de juicio tu fe, sino que tú y yo nos demos cuenta que sí hay cosas a las que nos hemos aferrado más. A veces es un título, a veces es una posición, a veces es el hecho de que otros vean cuánto Dios nos ha bendecido con todo lo que tenemos, cuando no va por ahí. Puedes tener muchas posesiones, pero eso no habla de una bendición que puede estar también en tu corazón, la cual a veces no existe por todo lo que hay alrededor. Y hoy Dios está buscando que tú y yo dejemos de aferrarnos a estas cosas de esta vida, para que nos empecemos a aferrar verdaderamente a la palabra de Dios, a la palabra de verdad, no solamente a sus promesas, sino nos aferremos también para ser transformados con eso. Y yo no estoy diciendo que soy el único que tiene problemas, porque sé que cada uno de nosotros tenemos situaciones diferentes por las cuales no nos acercamos a Dios, que incluso los que están ahí, tú que me estás viendo en línea, sé que también hay conflictos internos que no te permiten estar aquí. Pero que hoy Dios tiene la intención de decir, deja de aferrarte a ello. No milites según eso, no te enredes más con eso, porque estás perdiendo tu vida y tu tiempo de pasar tiempo conmigo, de estar en mi presencia, de tener la dirección y la sabiduría que necesitas para desarrollar tu trabajo o tu escuela o cualquier lugar donde tú estés. Pero a veces pensamos que todo esto es algo muy religioso como para que nosotros podamos hacerlo, y creemos que solamente es un asunto de personas que están bajo la responsabilidad de llevar la iglesia, y no es así. Es una responsabilidad de todos, porque si nosotros nos seguimos aferrando, este mundo se va a seguir perdiendo. Este mundo necesita tantas cosas. Yo también, sí, y hace tiempo yo te mencioné esto. ¿Quieres salir de esa situación en la que estás viviendo? Comienza a ayudar a otro. ¿Quieres salir de ese luto? ¿Quieres salir de esa tristeza? Ayuda a otro. Uy, pero a buen árbol se han de arrimar. Es que no se trata de ti, se trata de lo que mora dentro de ti. Porque cuando tú ayudas a otro, lo que brota de tu boca es una ayuda no nada más para la persona, sino para ti mismo. Y encuentras revelación en ello. Por eso insistimos y te insistimos, háblale a alguien, compártele lo que aprendiste, porque tú tienes la capacidad para hacer eso. No nada más estás para recibir, estás para dar. Y a veces nos encerramos y nos encasillamos tanto. Hermano, es tiempo de salir de ese lugar donde estamos, porque nos hemos vuelto muy cómodos con esas situaciones. Así que yo quiero pedirte esta tarde ya, si tú quieres salir de este asunto,
No te voy a pedir que no te pares por compromiso. Y tampoco que si te quedas sentado no te dé vergüenza quedarte ahí. Pero este es un asunto entre tú y Dios. Y es un asunto de tomar un paso de fe y decir: Señor, quiero dejar de aferrarme a esta vida para aferrarme a la vida que tú prometiste para mí. Y quiero invitarte esta tarde ya, que te puedas poner de pie y decir: Señor, va, en un acto de fe, de obediencia, de decir: no más, Señor, no más esto, no más esto. Yo quiero aferrarme a ti. Quiero aferrarme a lo que tú has hecho por mí, a la gracia tuya que me hace fuerte a través de Cristo Jesús. Vamos, ahí en tu lugar, dile y levanta tus manos y dile: Señor, te amamos. Señor, te amamos. Y hoy deseamos, Señor, renunciar a esto que está en mi vida, que me está apartando de tu presencia. Señor, yo renuncio a esta situación, a esta relación, a esta confusión, a este pasado que por años me ha estado absorbiendo toda mi fuerza, toda mi fe, toda mi confianza. Ha hecho que esta vasija esté agrietada y se filtre todo lo que tú has traído para mi vida. Y que tenga tanta necesidad de ser lleno una y otra vez, que no puedo contener esto que tú me has dado. Y hoy pido, Señor, que tú sanes esa herida, a todo lo que me ha aferrado durante tantos años. Señor, hoy renunciamos a ello. Vamos, dile ahí, levanta tu voz ahí donde tú estás. Levanta tu voz, dile: Señor, no quiero volverme a aferrar más. Quebranta este duro corazón. Señor, tú sabes que estoy luchando con esta adicción. Tú sabes que estoy luchando con esta debilidad en mi corazón, porque me gusta tener el control sobre todas las cosas. Señor, hoy permito, Señor, y cedo este control a ti, para que tú seas quien tomes el control. Señor, ya no quiero ser más así. No quiero ser más egoísta. Quiero pensar también en los demás. Quiero pensar también en lo que tú nos has llamado a hacer. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Dile ahí: ayúdame, Señor.